Bendecile que tenés a tu lado y decirle: Dios tiene planes para tu vida. Amén. Y vamos a tomar asiento. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y el título del mensaje: preparado para conquistar. ¿Cuánto dicen: me voy a preparar para conquistar? Amén. Mira lo que está a tu lado y decirle: si tú te preparas, vas a conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Imagínense un médico. Un médico se prepara, estudia, se capacita, pasa horas estudiando, pasa tiempo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de operar a una persona, sepa cómo hacerlo. Ahora bien, si ese médico hizo las cosas previamente a esa operación, ¿saben lo que tiene ese médico? Tiene paz, porque hizo las cosas bien. Imagínense, estudió, se preparó, se capacitó, sabe a dónde abrir, sabe usar el bisturí, tiene paz en su corazón, porque sabe cómo hacer las cosas. Ahora bien, si ese médico termina una carrera, pero en su tiempo de preparación se copió, mirá lo que está a tu lado y decirle: cómo andamos por casa. El médico tiene el título, pero cuando tenía que hacer las cosas correctamente, él se copiaba, miraba a los que estaban a su lado. Llega el momento de abrir a una persona y no tiene paz, porque le falta a aquellos que le soplaban las respuestas de un examen. ¿Cuántos están aquí? Pero cuando se preparó y tiene que abrir a alguien y tiene que cambiar un órgano, tiene que hacer algo, tiene paz, porque sabe cómo hacerlo. Ahora nosotros también, cuando nosotros nos preparamos, tenemos paz en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios, porque sabemos que estamos haciendo las cosas correctamente, y aunque vengan contra nuestra vida cosas que parecen ser difíciles de superar, tenemos paz aún en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y veamos lo que dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Qué es lo que necesitamos para prepararnos? Dice lo siguiente: toda la escritura, ¿cuánto dicen la escritura? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que esto es impresionante, porque los hijos de Dios, la mayor lucha que tienen es la oración y la meditación en la palabra de Dios. Y el diablo busca de que no oremos y que no meditemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense cómo lo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Cuánto dicen? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil. ¿Qué es lo que necesitamos para preparar nuestra vida? La palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios y no leemos lo que está escrito, nuestra vida está en peligro, porque cualquier cosa nos puede desenfocar y nos puede engañar.
Ahora bien, fíjense lo que dice en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre o la mujer terminen siendo perfecto. Esa palabra perfecto en el original es maduro, ser una persona madura, entendida. Una persona que cuando la quieren engañar, sabe dónde está parada esa persona y no la van a engañar fácilmente. Y fíjense que claro que Pablo le habla a Timoteo y le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. La palabra de Dios, ¿para qué nos prepara? Para buenas obras. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios solamente es para hacer buenas obras. No es para hacer malas obras. No vamos a encontrar nada malo en la palabra de Dios que nos afecte a nosotros y afecte a otros. Al contrario, buenas obras. ¿Por qué tenemos tantas luchas o por qué el cristiano tiene tantas luchas para leer la Biblia? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si tú y yo leemos la Biblia, vamos a hacer solamente buenas obras. Y el diablo quiere que tú y yo hagamos malas obras. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios, solamente nos vamos a abocar a hacer buenas obras. Y cuando viene algo en contra de nuestra vida y tenemos la palabra de Dios, sabemos cómo contrarrestar esas malas obras que puedan llegar a venir sobre nuestras vidas. Te quieren hacer enojar, pero tú tienes la palabra de Dios que dice, airaos, pero no pequéis. Te quieren hacer enojar. Te están tentando para que tú caigas, pero la palabra de Dios te dice, huye de la tentación. Cuando tenemos la palabra de Dios, solamente vamos a hacer cosas buenas. Vamos a perdonar, vamos a tener misericordia. Cuando tenemos que cerrar la boca con tal de no decir nada que afecte a la otra persona, cerramos la boca porque la Biblia te dice, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Cómo hacemos para conducirnos en la vida si no tenemos la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos para hacer buenas obras si no tenemos la palabra de Dios? Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Pero ¿qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. ¿Cómo preparamos nuestro futuro si no es por la palabra de Dios? ¿Cómo nos preparamos? Fíjense cómo es esto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús ya le estaba avisando, ustedes van a tener aflicción, prepárense para cuando venga la aflicción. ¿Cómo nos preparamos para cuando venga la aflicción? ¿Cómo nos preparamos? A cada día le basta su propio mal. ¿Cómo nos preparamos para que cuando ese día que no es bueno venga sobre nuestra vida? ¿Cómo le hacemos frente si no tenemos la palabra de Dios? ¿Cuánto necesitan la palabra de Dios? Necesitamos preparar nuestra vida, nuestro corazón con la palabra de Dios. No esperemos entrar en la aflicción, entrar en la tentación, cuando previamente el Señor nos enseña que con la palabra de Dios podemos ser librados. Ser librados. Aún más, Pablo hablando con su discípulo, en otro pasaje, le habla sobre la palabra y le dice cómo él había sido enseñado por su abuela, había sido enseñado por su madre. ¿Por qué? Porque la palabra lo podía librar aún cuando fuese engañado para perjudicarlo y alejarlo de la salvación de Dios. La palabra de Dios es la única que nos va a mantener en pie en medio de la tormenta, en medio
de los problemas. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos y ahí cuando lo estaba conociendo, o aún más lo estaban conociendo al Señor, en la pesca milagrosa Él soltó una palabra y conforme a esa palabra vino un gran milagro, porque estaba la palabra del Señor. Ahora veamos lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Cuántos están aquí? Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuánto dice? Debo examinar todo. Ahora bien, ¿qué parámetros tenemos para examinar lo que está bien y lo que está mal? Porque hoy en día, viendo lo que vemos en televisión, lo que vemos en las calles, ¿cómo discernimos y cómo nos damos cuenta de lo que está bien y lo que está mal? ¿Está bien el matrimonio igualitario? No, no está bien. Pero ¿cuál es nuestro parámetro para saber si está bien o no está bien? Es la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Si no tenemos la palabra de Dios, terminamos confundidos. Y Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, de orden. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos confundidos, necesitamos la palabra de Dios. ¿Es bueno que un hombre tenga dos mujeres, una mujer tenga dos hombres? ¿Quién lo dice a eso? Vamos, ¿quién lo dice? Dios. Está en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo conocen a Ronaldinho? ¿Lo conocen? Gran jugador de fútbol. Pero para él está bien tener dos esposas, dos mujeres, porque no conoce a Dios, porque no conoce la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, nuestras obras, nuestros pecados pasaban por ignorancia. Ahora bien, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ya no pasan por ignorancia, porque Dios nos da a conocer todas las cosas. Cuando tenemos la palabra de Dios ya no erramos, al contrario, somos sabios y entendidos para saber lo que está bien y lo que está mal. Fíjense que dice, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo vamos a examinar las cosas si no conocemos lo que está bien y lo que está mal? Todo es lícito, mas no todo me conviene. ¿Cómo hacemos para saber lo que está bien y lo que está mal si no conocemos la palabra de Dios? Por eso dice, examina todo. Retener lo bueno, abstenete de lo malo. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha guardado el espíritu, el alma y el cuerpo. Van a ser guardados. ¿Cuándo? Cuando nosotros discernimos correctamente. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, vamos a tomar buenas decisiones. Nos vamos a preparar. Y cuando nos preparamos, imagínense que Dios tiene promesa para nuestra vida y nosotros nos preparamos para alcanzar esas promesas y nos preparamos de verdad. Cuando viene la promesa de Dios, no le echamos a perder, al contrario. Nos metemos en el río de Dios y cuando nos metemos en el río de Dios, ¿qué ocurre? Dios está en el río contigo. Y Él te va guiando y Él te va enseñando. Pero para eso necesitamos preparar ¿qué cosa?
nuestro corazón con la palabra de Dios. Hubo un pueblo donde rechazó a Dios. Veamos lo que dice el libro de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y había una controversia entre Dios e Israel. Que en vez de vivir por la fe siempre cuestionaban todas las cosas. En vez de amar la palabra de Dios, cuestionaban a Dios. Y en el capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido. ¿Cuánto dicen fue destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Cuánto dicen conocimiento? Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿cuánto dicen? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es impresionante porque Dios dice: mi pueblo fue destruido. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? El pueblo de Dios fue destruido. Imagínense cómo estaba Dios en ese momento, viendo. ¿Cuántos tienen hijos? A ver, ¿cuántos? ¿Le gustaría que sus hijos sean destruidos? A Dios tampoco. Pero muchas veces las malas decisiones traen, en vez de bendición, traen maldición. Y fíjense, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. El conocimiento viene, ¿por qué? Por lo que luego dice: por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Por qué le falta el conocimiento? Porque lo desecharon. ¿Y por qué no venía el conocimiento? ¿Y por qué lo desecharon? Porque no amaban, ¿qué cosa? La ley de Dios. No amaban la palabra de Dios. Fíjense cómo lo dice: por cuanto desechaste el conocimiento, lo desechaste, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántas personas dicen: Dios, ¿qué está pasando que tú no tocas ni transformas a mis hijos? Y no se dan cuenta que desecharon al Señor y aún desecharon su palabra. Y muchas veces culpamos a Dios cuando Dios dice: hay algo que tú tienes que entender. Que tú me desechas a mí, yo no tengo nada que ver con lo que tú haces y lo que eso repercute en tu vida. Por cuanto me desechaste, por cuanto desechaste y no quisiste la ley de Dios, la palabra de Dios. Yo también, dice Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuando una persona se enamora de Dios, se enamora de su palabra y vive conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, sin darse cuenta va a llevar a que su descendencia ame a Dios y ame la palabra de Dios. ¿Cómo preparamos el futuro de nuestros hijos? Lo preparamos con la palabra de Dios. ¿Cómo le enseñamos? Conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Queremos alcanzar las promesas de Dios, pero si no estamos firmes, arraigados y cimentados en amor y en la palabra de Dios, si Dios te da una promesa y no estás preparado, eso mismo puede hacer de que tú te pierdas. Por eso hay que prepararse. Hay que ser como ese médico que está dispuesto a pagar un precio, estudiar, capacitarse para cuando llegue el momento de ir al quirófano, abrir a una persona, cambiarle un órgano, lo pueda hacer exitosamente y que tenga paz. Pero si no se prepara en el momento de abrir una persona, va a empezar: ¿y cómo abro esta persona? Tiene que cambiarle
sacarle el corazón que tiene, ponerle un corazón nuevo. ¿Y por dónde lo abro? Y comienza a abrirle por la costilla. Che, y está lejos el corazón. ¿Por qué? Porque no se preparó. No se preparó de la forma correcta. No se preparó. ¿Por qué? Porque veía con que solamente quería el título, solamente quería finalizar la carrera. Pero no se daba cuenta que cuando finalizaba la carrera, iban a haber personas en sus manos. Como hijos de Dios tenemos que entender que somos de bendición o podemos ser de maldición. Según lo que hablamos, según lo que decimos, según lo que transmitimos. Y no vamos a poder hacer nada si no es con el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú y yo no queremos ser destruidos, ¿qué es lo que necesitamos? El conocimiento de Dios. Necesitamos la palabra. Por eso, si tú no tienes una Biblia, busca una Biblia. Dile: Dios, yo quiero una Biblia, yo quiero leer la Biblia, yo quiero entender lo que tú dices, yo no quiero ser destruido, quiero tener el conocimiento que tú puedas transmitírmelo. Por algo dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. No tenemos la mente del diablo, tenemos la mente de Cristo. Y eso no es poca cosa. Por eso también dice la Biblia que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. En esto pensar. Pero vamos a pensar de esa manera. ¿Cuándo? Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que ante toda situación tengamos que contrarrestar esos problemas, esa aflicción, ese día malo. Tengamos con qué. Cuando Jesús fue tentado, Él rechazó, reprendió al diablo con la palabra de Dios. Viene una enfermedad sobre tu vida, pero tú tienes la palabra de Dios, que por la llaga de Jesucristo fuiste curado. Tú te sientes sin fuerza, te sientes débil, pero tú tienes la palabra de Dios y sabes de que Él le da fuerza al cansado y aún le multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Nos despertamos todos los días sabiendo de que el Espíritu de Dios está contigo hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque eso lo dice la palabra de Dios. Y todo lo único que necesitamos para que nosotros podamos prepararnos es la palabra de Dios. Podemos tener todo, pero si nos falta la palabra de Dios, no tenemos nada. Porque cuando venga el momento de la aflicción, del día malo, ¿cómo le vamos a hacer frente si no tenemos la palabra de Dios? Por eso en esta noche ponte de pie. Y en esta noche que tú puedas buscar a Dios con todo el corazón. Buscarle con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y prepararnos para la conquista es: yo vivo lo que está escrito en la palabra de Dios. Me mantengo firme en medio de la tormenta. Porque voy a conquistar todas las promesas que Dios dice en su palabra. Hay promesa que Dios tiene para tu vida, pero como tú no conoces lo que está escrito, no conoces la palabra de Dios, no conoces sus promesas en su palabra, no la vas a poder vivir. Más cuando tú más conoces al Señor, más conoces su palabra, no vas a ser destruido. Al contrario, Dios se acordará de tus hijos y de tu descendencia. Porque dice su palabra que tu descendencia no va a andar mendigando pan, porque Dios lo va a bendecir.
Dios le da pan. Dios da semilla al que siembra, pan al que come. ¿Por qué? Porque está ahí escrito y Dios es fiel a sus promesas. Él las cumple. Él cumple sus promesas. No es como muchas veces hemos sido nosotros que hemos prometido y no hemos cumplido.